¿Cuántos conocen qué significa SOS? SOS es un llamado de auxilio a nivel internacional que significa salvemos nuestro barco. Por eso estoy aquí en este barco en el cual cada una de nosotras estamos montadas, es el barco de nuestra familia y de nuestro hogar. ¿Cuántas por un momento ahorita podemos pensar en nuestra casa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, aquellas que no son casadas, en esa familia donde Dios te colocó? Hace 15 días falleció mi abuelo, un hombre de 97 años, y cuando fuimos al funeral, pienso que en el funeral a veces es el momento donde uno se conoce o se ve con familia que hace muchos años no se veía. Me pude ver con primos, con tíos que hace años no los veía, y la verdad pude entender que cada uno de ellos tenía una necesidad. Pude ver que muchas veces, aunque somos pastoras, líderes, cristianas, Dios nos está llamando a que rescatemos a nuestra casa. Y fue un tiempo muy lindo porque pudimos compartir la palabra, pudimos hacer la oración de entrega, pudimos orar por ellos, pero el Espíritu Santo me decía: hija, es tiempo de ganar tu casa. Y yo les hago esa pregunta esta mañana: ¿cuántas en su corazón anhelan ser influencia y ganar su casa para el Señor? ¿Cuántas? Amén. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Pienso que en esta convención el Señor ha querido hablarnos a través de Proverbios, de la mujer que habla, Proverbios 31, una mujer de influencia, una mujer de bendición. Pero dice el versículo 27 y 28 que esta mujer considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esta palabra nos dice que la mujer sabia, la mujer de Dios, es una mujer que logra ser influencia en su casa. Es una mujer que logra ser reconocida por su esposo, por sus hijos. Es una mujer de testimonio. Es una mujer que no come su pan de balde, que hace un esfuerzo en su casa todos los días, pero sobre todo que considera los caminos de su casa. ¿Y qué significa considerar? Significa ser esa atalaya, significa que tú como mujer espiritual tienes que estar pendiente cómo está tu esposo, cómo están tus padres, cómo están tus hijos, cómo están tus hermanos, cómo están tus primos, porque muchas veces venimos a la iglesia, pero nos volvemos un poco indiferentes ante la situación de nuestra familia. Pero hoy vamos a aprender cómo ser esas mujeres que tenemos reconocimiento en nuestra casa, cómo ser esas mujeres que logramos influenciar y dejar una marca de bendición. En Proverbios 31:14, también la palabra compara a la mujer sabia con una nave de mercader. Dice: y es como una nave de mercader que trae su pan de lejos. La nave de mercader es una nave muy especial porque es una nave que sirve. Es una nave que trae cargamento, es una nave que cumple una función muy específica. ¿Y por qué será que la Biblia nos compara a nosotras las mujeres con una nave de mercader? Porque hay varios elementos importantes que tú y yo debemos conocer y poner en práctica. Toda nave de mercader tiene un timón. Ustedes pueden ver aquí el timón. ¿Para qué servirá el timón? Para dar dirección. Tu casa debe estar fundamentada y debe tener un timón que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Muchas veces fundamentamos nuestra casa en errores del pasado. De pronto tú has tenido relaciones fragmentadas con tus padres, de pronto estás pasando por un momento difícil a nivel de matrimonio con un hijo, pero hoy el Señor te dice: hija, tú tienes que dejar que yo sea ese timón, que yo tome el control de tu casa, que yo tome el control de tu matrimonio, que yo tome el control de tus hijos. Una nave de mercader también tiene una brújula.
La brújula nos guía. Tiene una brújula y una estrella polar que son las que guían el camino del barco. Y nosotras como mujeres de Proverbios 31 debemos tener el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todos los días tú debes tener un tiempo para interceder por tu casa, tener una palabra rema para tu familia, una promesa de Dios, porque esa promesa es la que te va a sostener, esa promesa es la que te va a dar la dirección y la fuerza de la intercesión para poder ver el milagro. Pero una nave de mercader también tiene un cargamento. ¿Y qué significa ese cargamento? Que tú debes llevar el cargamento de la bendición a tu casa a través de la oración. Tú debes traer esas bendiciones de lo alto y traer esa bendición financiera, traer esa bendición espiritual, traer esa relación de armonía en tu casa. También la nave de mercader tiene que soportar muchas mareas y muchos momentos difíciles antes de llegar a su destino. Y yo te digo algo, cuando nosotras queremos conquistar nuestra casa para el Señor, no es fácil. Hay obstáculos, hay pruebas, hay circunstancias que te hacen dudar de la palabra. Y de pronto en este momento muchas de nosotras estamos pasando por un momento, por una lucha con un hijo, con el esposo, y tal vez tú has dudado de la palabra de Dios. Pero la nave de mercader tiene esa capacidad de ser fuerte, de soportar la prueba a través de la sangre y a través de la fe. También la nave de mercader tiene un puerto fijo, tiene un destino seguro a donde llegar. Y ese puerto fijo al cual tú debes llevar tu casa es la salvación de cada uno de los miembros de tu familia. Tú no puedes negociar eso. No puedes detenerte hasta conquistar el galardón. Es cierto, necesitamos aumentar la fe. Es cierto, necesitamos saber cómo interceder y cómo orar. Es cierto, necesitamos tener esa promesa de Dios. Pero tú vas a salir de este lugar con la fe y la unción necesaria para conquistar tu casa para el Señor. ¿Cuántos lo reciben hoy? ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero vamos a ver por un momento una mujer en la Biblia que pudo practicar estos principios, que pudo ser esa nave fuerte, que pudo ser esa influencia para su casa. Y quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel 25, vamos a ver varios versículos, vamos a ver la vida de Abigail. Me impactó mucho ver la historia de Abigail porque Abigail significa, el nombre Abigail significa cuyo padre es el gozo. Abigail desde que nació tenía una marca muy especial y era la marca del gozo. Era una mujer que llevaba felicidad, era una mujer que siempre tenía una sonrisa en su boca. Era una mujer que a pesar de las circunstancias tan difíciles que vivió, que ya las vamos a ver a continuación, nunca permitió la amargura, nunca permitió la tristeza, nunca permitió la duda, nunca permitió la queja. Y el Señor me decía, muchas de mis hijas en este tiempo han perdido el gozo de la salvación. Muchas de mis hijas han permitido la amargura. Muchas de mis hijas andan llorando y se andan quejando de su situación en vez de mirarme a mí. Pero ¿qué pasó con Abigail? Mira lo que dice el versículo 3. Dice que Abigail estaba casada, dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, y Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Abigail estaba casada con un hombre Nabal, el nombre Nabal significa necio, era un hombre malo, era un hombre perverso, pero de mucho dinero. Porque si usted lee el versículo 2, dice que tenía muchos bueyes, muchas ganancias. Y estudiando la historia de Abigail, probablemente el matrimonio de ella fue un matrimonio arreglado. Porque en esa época las familias se unían por conveniencia. Y tal vez Abigail no tuvo la oportunidad de escoger su esposo. ¿Cuántas solteras hay acá? A ver.
Gracias a Dios tú tienes la oportunidad de orar, de esperar y de recibir esa bendición de tener el hombre correcto de Dios para tu vida. Pero Abigail, aunque era hermosa y era de buen entendimiento, era una mujer muy inteligente, era una mujer muy sabia, era una mujer con muchas capacidades, pero dice la palabra que este hombre era de malas obras, era duro con ella, la trataba mal con sus palabras. Más adelante tú puedes leer en este capítulo que aún dice que Nabal era ebrio, era borracho. No conocía del Señor, no era el sacerdote de su casa, no era el hombre espiritual, no era el hombre que de pronto Abigail esperaba. Y Abigail pudo haberse llenado de motivos para quejarse, pudo haberse llenado de motivos para decir Dios no me ama, pudo haberse llenado de motivos para renunciar a su matrimonio, para dejar abandonado su hogar. Pero Abigail tenía una característica y era que tenía su confianza en su Padre Celestial y que ella había tenido esa revelación del gozo de Dios en su vida. Amén. Hoy Dios va a traer esa revelación sobre tu vida, el gozo de Dios que te va a dar el poder para sobrepasar el momento difícil, para sobrepasar esta lucha que estás viviendo en este momento. Abigail, dice la palabra, vamos a ver varios versículos, pero les voy a comentar más o menos qué pasó en este capítulo. Ella estaba con Nabal y se acerca a David. David iba a ser el próximo rey de Israel. David representa a Jesucristo y dice que David se acerca a donde Nabal, le manda una ofrenda tremenda, camellos, y le pide que por favor le ayude y le dé alimento a sus hombres. Pero Nabal, como era necio, Nabal, como no entendía el propósito de esa visita, lo que él hizo fue quejarse contra David, lo que él hizo fue renunciar a darle ayuda a David y dijo: yo no le voy a dar nada de lo mío. Inmediatamente David se levanta y dice: este hombre es malo, ¿cómo no me va a ayudar? Y inmediatamente él decreta un juicio contra Nabal y contra toda su casa. Y es aquí donde podemos ver la actitud que tuvo Abigail. Abigail, dice este versículo, que era una mujer sabia, de palabras prudentes. Y yo te hago una pregunta hoy. En el momento de la adversidad de tu casa, ¿qué palabras has proferido? ¿Cuál ha sido tu actitud? De pronto muchas aquí están a punto de separarse. De pronto tú has pensado: mejor dejo a mi esposo, mejor abandono mi hogar. De pronto tú has dejado de orar e interceder por ese hijo que no ha vuelto a la iglesia, por ese hijo que está en las drogas. Pero Abigail nunca abandonó su llamado. Abigail entendió que el Dios al que llamaba era más fuerte que las circunstancias, y ella siempre tuvo una actitud de dar buenas palabras, de dar buen trato, de servir a su esposo, de servir en su casa. Pero también Abigail, una característica es que ella no era contenciosa, ella era una mujer pacificadora, era una mujer que mediaba en medio de la circunstancia difícil. En medio de todo este problema, ella va donde David y se presenta y le dice: David, espera un momento, no es momento de pelea, conciliemos. Era una mujer conciliadora. De pronto nosotras a veces fallamos porque no somos conciliadoras. De pronto llega la circunstancia difícil y lo que hacemos es pelear, es levantar el grito, es defendernos, es estar siempre a la defensiva. Pero hoy el Señor quiere que nosotras cambiemos esa naturaleza y que podamos ser como esa mujer de Proverbios 31, ser como esa Abigail, que tengamos ese buen trato, que tengamos esa sonrisa, que tengamos esa amabilidad, que tengamos esa respuesta blanda que aplaca la ira. ¿Cuántas dicen amén? Pero Abigail también tenía la revelación de la ofrenda. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, ya cuando David vino y decretó el juicio, dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasadas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en sus asnos. Hay momentos donde Dios te va a pedir una ofrenda para la redención de tu familia. Ella entendió que no solamente tenía que interceder, sino que tenía que presentar una ofrenda que tocara el corazón de David. Y en esta convención Dios te va a pedir una ofrenda para la redención de ese familiar que está en peligro, que está en decreto de muerte. Abigail no solamente tuvo esa revelación de la ofrenda, sino que era una intercesora, como nos explicaba la pastora Claudia anoche. Era esa mujer que sabía que la única manera para cambiar el destino de su descendencia era la intercesión. Mira lo que dice el versículo 22 en adelante. Dice: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y por favor escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora de mi señor, que es un hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Abigail estuvo dispuesta a interceder poniendo en peligro su propia vida. Ella tuvo el discernimiento de entender que venía un juicio de muerte no solamente contra su esposo, sino contra toda su casa. Y ella dijo: yo tengo que hacer algo, yo voy a detener el juicio, yo no puedo permitir que mi descendencia sea afectada. Y fue ahí cuando ella toma la ofrenda y va y se presenta delante de David. Pero ella, ¿qué hace? Se postra delante de David, se humilla, se arrodilla y empieza a reconocer el pecado de su casa. Yo te hago una pregunta, mujer: ¿cuántas veces tú te has arrodillado a orar, a pedir perdón por el pecado de tu esposo, de tus hijos, de tu papá, de tu hermano? De pronto reclamamos la promesa, pero nos falta esta intercesión. Ella hizo una intercesión de arrepentimiento, una intercesión de humillación, una intercesión donde ella no se levantó hasta que David extendió su favor sobre ella. Ella no dejó de interceder. Ella dijo: si me he de morir aquí no me importa, pero tengo que alcanzar la redención de mi familia. Y hoy vamos a hacer esa intercesión por nuestra casa. Hoy vamos a tocar el corazón de Dios. Hoy van a ocurrir milagros. Hoy las cadenas y los decretos de muerte que habían venido sobre tu casa van a ser quitados por el poder de la sangre de Cristo. Y va a venir liberación, redención, sanidad. Y veremos a nuestra familia sirviéndole al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué pasó con Abigail? Fue tan tremenda esa intercesión, fue tan tremendo todo lo que ella sembró en su casa, que si tú lees al final en el versículo 40, dice que Dios escuchó la intercesión. Nabal se murió. Ahora no es que se vaya a morir ni tu esposo ni tu hijo, no. Pero Nabal significa el pecado y la naturaleza carnal. Hoy esta naturaleza pecaminosa va a ser quitada de nuestra familia. Esa marca va a ser quitada de tus hijos. Esa marca va a ser quitada de tu esposo. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que ocurrió con Abigail, la redención. No solamente fue redimida ella porque David la tomó como esposa, sino que ella pudo redimir todo su linaje y pudo levantar una descendencia para Dios. Yo quiero contarles algo. Yo llegué hace más de 25 años a la iglesia. Hace poco que estábamos grabando el video de la celebración de los cumpleaños, yo me acordaba cómo llegué a la iglesia. Yo llegué con mi papá en una silla de ruedas y había un decreto de muerte para mi casa. ¿Por qué? Porque ya los médicos habían dicho que mi papá iba a morir, que yo me iba a quedar huérfana, que íbamos a quedar en la ruina. Era un decreto bien fuerte.
y en ese momento estábamos recién llegados a la iglesia, pero yo puedo hoy dar testimonio que hubo una mujer que fue mi mamá, y esa mujer fue como Abigail, ha sido como Abigail. Ella desde este momento entendió el poder de la intercesión y ella dijo: yo no acepto ese argumento de muerte, vamos a orar, vamos a interceder. Y ella como mamá nos enseñó a orar por mi papá, por la sanidad, por la restauración. Dios hizo el milagro de la sanidad, pero aún después de eso, mi papá no era el más comprometido. Yo venía a la iglesia con mis hermanos, mi mamá era la más comprometida, y yo veía esa lucha y yo decía: mamá, pero lo más fácil es que tú sigas adelante en la vida cristiana. Si él no quiere, pero ya fue sano, pero si él no quiere servirle al Señor. Pero ella siempre me decía: yo tengo que esperar, Dios nos va a dar la bendición, Dios nos va a dar la respuesta, Él se va a comprometer. Ayunamos, oramos siempre con una palabra profética, declarando: mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Y para no agrandarle la historia, mi papá obviamente se convirtió al Señor, le sirve al Señor hoy en día. Ellos dos son pastores de la Misión Carismática Internacional. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hoy en día, gracias a esa perseverancia, gracias a esa fe, yo pude conocer a mi esposo aquí en la iglesia. Este año cumplo 17 años de casada. Mis dos hijos, Estefanía, que cumple 14 años este año, Juan David, que cumple 10 años, los dos aman al Señor, les sirven al Señor, tienen su célula, tienen el ministerio. Y yo te digo algo, es una promesa que yo he podido vivir, pero que el Señor me decía: es para cada una de mis hijas, es para cada una de las mujeres que reciben esta palabra, y el milagro que yo hice contigo lo voy a hacer con cada una de ellas. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y hoy es el día de redención, pero hay dos cosas. El Señor me decía: primero, yo quiero sanar el corazón de mis hijas. Quiero traer la marca del gozo. Quiero quitar la amargura, la tristeza, la queja que ha venido por la circunstancia difícil que has vivido en tu casa. Dios hoy va a traer manto de gozo. Dios va a traer manto de alegría, y tú vas a ser esa mujer portadora de felicidad en tu casa. Di: yo voy a ser portadora de alegría, de felicidad, de servicio, de buenas nuevas a mi casa. Y lo segundo es que el Señor nos va a enseñar hoy a hacer una intercesión profética. Una intercesión primero de humillación, pero profética, cancelando todo juicio de muerte, de enfermedad, de ruina, de divorcio que ha querido venir a tocar tu casa, que ha querido venir a tocar tu descendencia. Hoy te tienes que parar con la determinación de Abigail, de redimir a tu generación, y debes ser esa intercesora, y debes tener esa fe, y debes preparar esa ofrenda. Pero en esos 3 días vamos a ver el milagro, y antes de que se acabe el año tú vas a dar testimonio. Ese familiar que no conocía de Cristo va a llegar a los pies del Señor. Ese esposo que no se había comprometido se va a comprometer en el nombre de Jesús. Ese hijo que no servía al Señor se va a comprometer, y tú y tu casa le van a servir al Señor. Si tú lo crees, colócate de pie. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Hoy vas a pensar en el barco en el cual estás montada, que es tu casa, que es tu hogar. Por un momento piensa en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, y hoy vas a colocar tu casa delante del Señor. Coloca hoy tu familia delante del Señor.
con tus propias palabras. El Señor está aquí para bendecirte. El Señor está aquí para abrir las ventanas de los cielos. El Señor está aquí para detener todo juicio que el enemigo quiso levantar en contra de tu casa. Hoy es día de redención. Hoy es día de salvación. Tú vas a presentar tu familia y vas a decir: Señor, hoy es el día del milagro. Hoy es el día de la redención. Hoy es el día de la salvación. Hoy, Señor, tomo la determinación como Abigail, Señor, de ser esa mujer que gane mi casa, porque de qué me vale ganar el mundo si los de mi casa se pierden, Señor. Hoy, Señor, ten misericordia. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Levanta ese clamor, mujer, levanta ese clamor. Levanta ese clamor por tu casa. Levanta ese clamor por tu esposo que no está comprometido, por tus hijos, por tus padres, por ese primo, por ese tío. Di: Señor, no quiero ser indiferente, no quiero ser ajena a mi casa, Señor. Es un SOS, es tiempo de un auxilio, es tiempo de una intervención divina y no puedo seguir de la misma manera, Señor. Hoy, Señor, te presento mi casa. Tú vas a presentar la circunstancia de tu casa. Muchas aquí han sido probadas en la fe. El Señor me ponía que muchas aquí han dicho: pero ¿cuántos años llevo en la iglesia y mi familia no se convierte? ¿Cuántos años llevo orando y no he visto la respuesta? Pero el Señor te dice: tú eres esa nave de mercader y hay un puerto fijo y tú vas a llegar al puerto. Y ese puerto es la salvación de tu casa, porque mi palabra lo ha dicho, y si tú lo crees, así será.